Muy buenos días, queridos suscriptores y suscriptoras de mi canal de YouTube. Invitarlos al tinto progresismo, que es que lucha, este tinto se lo brindo contra el neofascismo que impera en Colombia y en América Latina. Tanto el fascismo como el neofascismo son las mismas circunstancias y peores que vienen nuevamente en el neofascismo. Cuestiones donde atacan a todo el progresismo, a toda la gente. Y en este neofascismo también se presta la iglesia. Todas las iglesias católicas, católica, evangélica, protestante, cristiana, de todas, en las cuales ellos luchan es por un grupo social de económicos, de economía absurda, de los más altos ricos, porque ellos son la ultraderecha, en las cuales hay un grupo total de que manejan al fascismo, ¿sí? Esos ultraderechistas. Entonces aquí utilizan las iglesias, a ellos no les importa sea malo, sea criminal, lo importante es que llegue. Supuestamente las iglesias dicen que todos los pecadores criminales, todos pueden llegar, pero hay clasismo en esos delincuentes pecadores de la clase alta, de corbata, de que tienen por encima genocidios, crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Aliados al polvo blanco, mientras que si vemos un delincuente de estrato 1, 2, 3, que no llega con corbata, sino mal trajeado, ese sí lo criminalizan y sí lo mandan para la cárcel inmediatamente. A ese sí la iglesia no lo recibe, ninguna iglesia. Lo desalojan, no lo dejan ni entrar. Entonces vemos que todo eso hay un clasismo en esas iglesias, todas esas sectas, y todas se van contra el que esté a favor del pueblo, de la clase trabajadora, ¿sí? Entonces quieren imponer a Abelardo de la Espriella. Entonces yo le quiero compartir una excelente entrevista de revista Raya, donde las cuales entrevistan a dos personas muy importantes, a la profesora Carolina Jiménez de la Universidad Nacional, una docente de planta, politóloga, investigadora social, y una internacionalista, Arlene Tinger, una americana que también ha hecho unas buenas acciones sociales, progresismo. Entonces les quiero compartir ese video, y como son las 11:20, es hora ya casi el almuerzo, entonces yo lo comparto para que ustedes saquen su análisis, lo del fascismo, el neofascismo, y me la juego la vida por la vida con Iván Cepeda Castro y Aida Chicue. Entonces, ellos son los únicos que combaten el neofascismo. La profesora Arlene Tigner, ella es internacionalista, fue embajadora hasta hace unas pocas semanas de Colombia en Naciones Unidas. Y a la profesora Carolina Jiménez de la Universidad Nacional, ella es profesora permanente de planta e investigadora y es en el Departamento de Ciencia Política, ella es politóloga. Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar aquí, para darnos luces en este debate electoral tan crispado que estamos viviendo. De una campaña y de la otra estamos escuchando, y además en la calle también, estamos escuchando acusaciones mutuas básicamente las quiero englobar. Una campaña sería fascista o neofascista y la otra campaña sería comunista o sus candidatos representarían el comunismo y el neofascismo. Primero, para que entendamos esta discusión que vamos a tener hoy, ¿cómo se define, Carolina, muy en pequeño? ¿Qué se entiende hoy por neofascismo o neofascismo en el contexto de hoy? No hablemos históricamente. Y por comunismo.
Bueno, yo creo que justamente sí hay que situar las categorías en una perspectiva histórica. Me parece que se ha venido haciendo, y no solo en estas campañas, sino en el escenario internacional, un uso ligero de la categoría de fascismo o neofascismo. Yo realmente creo que no es posible hablar que en este momento, en este escenario contemporáneo, asistamos a escenarios fascistas. Es decir, el fascismo que emergió en la primera mitad del siglo XX correspondía y tenía unos acentos muy particulares, unos acentos referidos a una propuesta de un horizonte de visibilidad claro en contra del liberalismo y en contra del comunismo. Estas derechas extremas que hay hoy no están proponiendo un horizonte de visibilidad, digamos, distinto, más allá de una gestión de este capitalismo en crisis. En su momento, estos fascismos se encarnaban en la figura del partido único, rechazaban formas de elecciones democráticas, y no es lo que vemos en este escenario. Esos fascismos pretendían desde afuera transformar una lógica antisistémica, bien fuese, digamos, hacia el horizonte ultraconservador que perseguían. En desde el sistema quieren, digamos, generar los cambios. Esto lo señalo para decir, creo que no asistimos en el escenario actual a unos neofascismos, pero sí creo que hay un proceso de fascistización que es diferente. Es decir, sí, digamos, situémoslo en Colombia, en este momento, un proceso de fascistización, de fascistización referido a qué, es decir, sí hay unas extremas derechas que se afianzan y con unas narrativas muy peligrosas, unas narrativas vinculadas con lo que significa el discurso del orden, de la autoridad, de la seguridad, unas narrativas contrarias a toda la apuesta, digamos, pluralista de las diversidades. Es decir, es una matriz antifeminista, antinegritudes, antiindígenas, antiderechos. Entonces sí hay unas extremas derechas que, si me permiten la expresión, recuperando la idea del fascismo, nos están intentando ejercer una transición. Y es una transición que todavía no resulta clara hacia dónde camina. En ese sentido, insisto, me parece que el manejo ligero del término no permite entender, y necesitamos entender qué es lo novedoso de las derechas hoy. Y yo creo que sí hay elementos novedosos de las derechas hoy en el siglo XXI, que no son, digamos, los que vivimos justamente hace un siglo en el periodo de entreguerras de la primera mitad del siglo XXI, que justamente, y con esto cierro, explica, digamos, que el fin de esos fascismos en la post-Segunda Guerra Mundial implican la apertura de un nuevo orden internacional que hoy está puesto en cuestión, y que vale la pena mirar estas nuevas derechas hacia dónde están planteando los reacomodamientos de ese orden internacional. Bueno, y hablemos entonces ahora, profesor Arlene, ayúdenos usted, porque usted en su país de origen, porque usted es colombiana, nos sentimos muy orgullosos de que lo sea. En Estados Unidos ustedes tuvieron un fenómeno fortísimo a mitad del siglo pasado, que se llamó el macartismo, por el senador McCarthy, que era la persecución a los comunistas. Pero, ¿qué se entendía ya por comunismo? Una cosa era el comunismo, digamos, como fenómeno político de unas zonas geográficas grandísimas, como pues Rusia o la Unión Soviética, China, etcétera. Pero en Estados Unidos el macartismo fue la persecución a lo que se consideraba allá comunista. Estamos hablando de que uno de los dos candidatos es peligrosísimo. Estoy repitiendo lo que se dice en la calle, no quiero decir que lo comparta, que porque es comunista. ¿Qué era la macartización en aquella época? Y de pronto Carolina, después de que nos conteste Arlene, nos contextualiza un poquito el comunismo. Esa macartización que se entiende, persecución a los comunistas, ¿cómo se desarrolló ya? Pues se dio justamente en el marco del inicio de la Guerra Fría, y varios gobiernos de Estados Unidos comenzaron a perseguir a quienes pertenecían en su momento a corrientes comunistas o socialistas en Estados Unidos, incluyendo buena parte del gremio, por ejemplo, de Hollywood, que se identificaba con algunos de los valores profesados por el socialismo, incluyendo la Unión Soviética en ese momento. Y la persecución incluyó, entre otras cosas, juicios por parte del Congreso a quienes se tildaban de comunistas o socialistas, persecución, campañas de miedo,
cierre de oportunidades, incluso laborales, entre otras estrategias. Y esto es algo que no ha cesado. Volviendo a lo que Carolina ha explicado, estamos también en Estados Unidos evidenciando un resurgir de la persecución, ya no solo de quienes se tildan de comunistas o socialistas, sino de quienes se tildan de liberales, término que hoy en día en el contexto estadounidense de un gobierno de extrema derecha, que yo diría con claros atisbos autoritarios, están persiguiendo. Entonces, es una persecución ideológica, porque no estamos hablando de que están cometiendo delitos ni nada. Es ideológica y tiene todo que ver con los intentos de la extrema derecha de contrarrestar y desmontar lo que podríamos entender como el orden mundial liberal que se construyó luego de la Segunda Guerra Mundial, como Carolina ha señalado. Carolina, cuéntanos entonces cómo nació el comunismo y qué es el comunismo, cortito, como para que nuestras audiencias entren en materia y podamos aterrizar en Colombia en esta campaña. Bueno, igual que el fascismo, el comunismo emerge en unas condiciones históricas y espaciales. Creo que esto es muy importante y quisiera agregar algo a propósito del fascismo. Estas experiencias fascistas tenían una perspectiva también imperialista y de control de otros territorios periféricos. Nosotros no podríamos plantear, digamos, en esa perspectiva las derechas latinoamericanas en ese horizonte, porque son derechas completamente subordinadas a la lógica imperialista en este caso, y posteriormente lo podemos conversar, de los Estados Unidos y lo que significaría hoy esa hegemonía en declive de los Estados Unidos. En ese sentido también el comunismo emerge en unos contextos espaciales e históricos específicos y realmente plantea un horizonte de sociedad distinto, un horizonte de sociedad contrario al capitalismo, que había sido, digamos, que es la forma que logra ordenar el grueso de los sistemas estatales, del sistema internacional, donde hay unos elementos puntuales vinculados con la propiedad, con el Estado, con la comunidad, con las formas de la representación. Entonces es un proceso que en efecto cobra fuerza a principios del siglo XX y que hoy en el siglo XXI difícilmente podríamos estar hablando de muchos estados de regímenes comunistas. Quizá la discusión más grande hoy es China. Sí. ¿Qué tan comunista sigue siendo China? No pareciera ser muy comunista. Hoy en el contexto más bien capitalista, ultracapitalista. Del siglo XXI. Ahí hay una conversación pendiente, pero digamos, con el propósito de este diálogo, no es acertado plantear que una de las campañas hoy en Colombia es comunista. Creo que eso es manejar de manera irresponsable, manipular en esta lógica de la política de las emociones, crear como unas preocupaciones que no se corresponden con las evidencias prácticas que uno ve en las apuestas programáticas y en las promesas, digamos, de continuidad de lo que hemos vivido en los últimos 4 años. Bueno, entonces aterricemos en esta campaña. De todas maneras hay una simbología que conduce a esos términos: fascista, neofascista y comunista. La simbología, particularmente en la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, es muy fuerte, por ejemplo, en cuanto a la utilización de símbolos patrios. El propio nombre de la campaña Defensores de la Patria es como apelar a la patria, no tanto a la nacionalidad, sino como a ese pequeño nicho que se han inventado como patria, ya como es mía y no es tuya. Los llamados que hace permanentemente, sus llamados son muy autoritarios. Ha prometido en 90, aunque se está desdiciendo ahora tal vez para conseguir votos, prometió con 90, el mismo día de su posesión, firmar 90 decretos, de los cuales varios significarían casi una reforma constitucional. En todo caso, todos esos indicativos, ese lenguaje fuerte de violencia, destripar al contrario, activistas zurdos, hablando muy peyorativa y violentamente de quienes no piensan en la misma orilla ideológica, ¿corresponde con una especie de Estado fascista o volvemos a lo mismo? Es el uso de alguna terminología de una manera un poco libre que no corresponde totalmente a la realidad. Contesta, las dos pueden contestar. Pues yo creo que el término aquí es autoritario. El proyecto de la extrema derecha que comparte... Y podemos decir extrema derecha de la campaña de Abelardo de la Espriella. Claramente suscribe
muchos de los planteamientos de lo que hoy en día se identifica como un proyecto global de la extrema derecha, que no es solo de Estados Unidos. Yo diría que Trump facilitado y acelerado lo que se viene construyendo desde hace décadas, que es una visión distinta del Estado, del quehacer público, obviamente de la democracia, que gira en torno a una insatisfacción con lo que podríamos llamar el liberalismo en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales. Entonces, claramente De la Espriella ha manifestado de todas las formas su identificación con ese proyecto, y es un proyecto que creo que podríamos llamar, sin equivocarnos, autoritario, que tiene un trasfondo también religioso muy importante. ¿En qué sentido religioso? Esto es un proyecto... Respaldo de las iglesias. Esto es un proyecto o sea, De la Espriella también, como otros líderes como Trump, en su misma forma de hacer política, suele asemejarse, sin decirlo tan expresamente como Trump, a una figura casi como Dios. Entonces, esto es algo común a este proyecto de la extrema derecha. Obviamente, las iglesias están involucradas, pero estamos hablando de un ecosistema que incluye partidos, que incluye líderes políticos, que incluye iglesias, organizaciones comunitarias, tanques de pensamiento, que han ido construyendo un ecosistema que se está globalizando hoy en día y que comparte unas premisas generales que estamos viendo justamente en esta campaña. En el contexto de América Latina, la insistencia en el problema de la inseguridad y de la importancia de estrategias de mano dura que se han demostrado fracasadas en el contexto latinoamericano, pero que la población apoya en buena medida ante el desespero por la inseguridad. Es algo que hemos visto en muchos otros países. No es gratuito la identificación con un Bukele o un Milei en ese sentido. La reimaginación del Estado, los recortes que ha señalado, forman parte también de estas promesas de recortar gasto público, de recortar el Estado, de devolver el manejo del quehacer público pues, a otras instancias que no sean el gobierno central, ¿no? Privadas. Quisiera recuperar algo que ha planteado Arlene, que me parece que es central en esta conversación, de ahí lo estratégico de esta elección, no solo para nosotros, sino para América Latina y finalmente el orden global. Sí se ha venido cosiendo, si me permiten la expresión, una suerte de internacional reaccionaria. Es decir, hay una red gubernamental reaccionaria en el mundo que bien, digamos, atendiendo las singularidades de los contextos territoriales en los que emergen, tiene unos elementos comunes. Y eso encarna la candidatura de Abelardo de la Espriella, es decir, unos elementos comunes en lo que se ha planteado autoritarismo, señala Arlina y otros autores, por ejemplo, Zaffaroni dice, estos son unos totalitarismos de mercado con, en el caso latinoamericano, unas derechas vasallas, y ahorita podríamos decir qué significa eso. Y estas extremas derechas recuperan una idea o de lo nacional o de la patria, plantean, digamos, de manera hipócrita, hay que decirlo, un antiglobalismo, porque siguen disfrutando de los beneficios de estas economías del mercado transnacional y están articuladas a estas grandes corporaciones transnacionales. Son antiprogresistas y ese antiprogresismo los lleva a negar y a suspender derechos. Hoy el drama en América Latina no es por crear unos nuevos derechos, sino que hoy emergen las discusiones que se creían ya superadas sobre el derecho sobre las mujeres, sobre las negritudes, sobre las diversidades sexuales. O sea, es un retroceso en términos de las ganancias de la vida democrática en países tan profundamente desiguales. América Latina es de las regiones más desiguales del mundo, y Colombia, y que hoy nos toque discutir sobre derechos ya ganados y no poner una posibilidad de consagrar nuevos derechos es algo realmente dramático. Y eso expresa la extrema derecha, ese antiintelectualismo, ese antiprogresismo, ese ver
en la lógica de llevarnos a una guerra cultural. Es que es muy doloroso que nos pongan en la lógica del amigo-enemigo, y si tú piensas, esa distinción te hace una amenaza. Entonces eso es muy problemático, y me parece que igual como lo situaba Arlene, esa figura de el Mesías que viene es el salvador de la patria, y en este caso el salvador de los nadies, realmente es una cosa muy preocupante. Yo creo que hoy lo que está aquí en discusión es la extinción de la vida democrática, y no creo que sea una exageración plantearlo en esos términos. Es una discusión que se ha venido dando en el mundo porque es una derecha que ha venido en ascenso en lo corrido del siglo XXI. Bueno, entonces sí estamos, como dice Arlene, digamos, ante la posibilidad de un gobierno autoritario, probablemente destructor de democracia. No sabemos hasta dónde podría llegar, pero basado, digamos, si uno puede decir, poner como unos pilares de ese futuro eventual gobierno, pues todavía no sabemos cuál va a ser el gobierno, pero podría decir uno que estaría basado en el militarismo, el autoritarismo, la regresión de algunos derechos como cierre, por ejemplo, o volver a discutir, por ejemplo, el derecho al aborto, por ponerlo en concreto, que es un derecho que Colombia tiene ya hace, bueno, fuera de sentencias constitucionales, hace ya, si no estoy mal, desde el año 2006. Los derechos de adopción de las parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Es centrado entonces ese proyecto, por eso es que se habla de fascismo, más o menos, porque se parecen en esos pilares en los que está cimentado en la campaña de Abelardo de la Espriella. Se podría, claro, porque finalmente, o sea, podríamos estar en riesgo democrático. Sí, totalmente. Sí, yo creo que no hay duda, sí. Y esto en una perspectiva, digamos, de las evidencias de lo que ha venido siendo, no solo lo que es el programa, y yo ahí agregaría a lo que ha señalado, algo que no se ha querido centrar de manera fuerte en la campaña, y es una propuesta económica de Abelardo. Finalmente es un neoliberalismo autoritario que es brutal. Es decir, cuando él ha planteado, yo quiero hacer de Colombia la empresa más grande, quiero trabajar en una lógica gerencial, pero en lo gerencial estos son los pilares de sostenibilidad fiscal. En toda la agenda que nos está señalando, realmente es una agenda regresiva, y es una agenda que nos está mostrando todas las condiciones de desigualdad que se viven de manera dramática hoy en el mundo y en el país, pues devienen de esta política económica que él encarna y que lidera, y que su fórmula vicepresidencial es muy clara. Es que digamos que aquí no hay nada que no sepamos de lo que pueda pasar. Yo en algunos de estos días he leído, es una incertidumbre, hay expectativa. No, lo de Abelardo es muy claro lo que viene. Su fórmula vicepresidencial así fue muy clara en el manejo económico que dio bajo la administración de Iván Duque. Es decir, ahí no hay ninguna sorpresa, pero además creo que Arlene lo ha puesto de manera muy clara. Los dos referentes que han venido situando en América Latina son Milei y son Bukele. Hoy podemos mostrar un balance muy claro de los riesgos que representan para la vida democrática de Argentina y de El Salvador. Bukele, las denuncias que han hecho diferentes organismos, Human Rights Watch y otros, sobre la violación de derechos humanos, es una cosa espantosa. No tiene colegas de las universidades que dicen, mire, estas discusiones de crítica a la autocracia, porque es un poco lo que se ha venido configurando en esa figura presidencial de Bukele, no las podemos hacer en El Salvador porque nos llevan presos. Y lo de Argentina es muy doloroso. Quizá de los pocos países que avanzaron en un sistema de bienestar en la región fueron los argentinos, y hoy han sido desposeídos completamente en términos de los derechos fundamentales a la educación, a salud. Lo que vive hoy el pueblo argentino es realmente dramático. Entonces son unas alertas muy claras de lo que nos puede pasar. Bueno, entonces mi próxima pregunta es, ¿por qué? Tengo dos preguntas. Entiendo parcialmente la situación, pero de todas maneras me gustaría mucho que ustedes nos digan un poco sobre esto a mí y a nuestras audiencias. ¿Por qué las iglesias están todas hoy? Me una que no, pero hasta donde yo como periodista sé, todas las diferentes iglesias, no solamente la católica, sino todas las cristianas en sus derivaciones, están en la campaña de Abelardo de la Espriella. Se supone que las iglesias propenden, por su naturaleza precisamente, de apelar a un Dios y a un más allá y a una cosa espiritual, propenden por los derechos y por la protección de las minorías. ¿Por qué todas las iglesias están en el lado que no les correspondería, pensando en su nivel alto espiritual que se supone que representan?
Esa es una pregunta. Bueno, vamos con eso. Sí, quiero agregar, antes de responder, un elemento Claro. sobre los pilares que preguntaste de esta candidatura de extrema derecha, que es el patriarcado. O sea, esto es un candidato sexista que reivindica el patriarcado. Y esto tiene unas implicaciones, como Carolina ha señalado varias de ellas, en términos de derechos. Yo creo que es exagerado decir que todas las iglesias se han alineado con la candidatura de Estrella. Un paréntesis, quiero que sigamos con el patriarcado ahora después, pero continúa con las iglesias. Yo creo que las iglesias cristianas claramente están alineadas. Estamos viendo estrategias de miedo similares a las que vimos durante el plebiscito sobre el acuerdo de paz del 2016. Que si votan por Iván Cepeda, en las van a convertir a sus hijos en personas trans, el aborto se va a volver generalizado, etcétera, etcétera. Drogadicción, porque hay una permisividad. Entonces, estamos hablando de iglesias socialmente muy conservadoras, que obviamente se identifican socialmente con los planteamientos de este candidato, que son de derecha. Creo que la Iglesia Católica, habría que señalarlo, también es retrógrada socialmente, pero ha sido un actor muy importante en los temas de construcción de paz en este país. Y claramente sería contradictorio identificarse con una candidatura que niega la existencia de un conflicto armado en Colombia, que niega la validez del acuerdo del 2016, que ha prometido acabar con la JEP y otros componentes neurálgicos de lo que ha sido el acuerdo del 2016. Entonces diría que, a diferencia de las iglesias cristianas, que fueron igualmente ante el plebiscito protagonistas del voto del no, la Iglesia Católica en este caso se encuentra en una condición un poco más compleja en términos de su identificación con los dos candidatos, porque no se alinean sus intereses ni las posiciones históricas que ha tenido en Colombia con ninguna de las dos candidaturas. Pero incluso ha circulado un comunicado recientemente de la conferencia episcopal. Pero si uno lo lee, digamos, incluso lo lee en diálogo con lo que ha venido siendo la encíclica de León XIV y las posiciones del Papa, parecería indicar que es una opción por la vida, que es una opción que está llamando la atención sobre estas alternativas autoritarias, totalitarias, reaccionarias. En efecto, no explícito el nombre de un candidato, pero si uno lo lee acuiciosamente en diálogo con lo que está pasando, parecería decir: aquí hay que cuidar lo que hemos avanzado en términos de construcción de paz, aquí hay que cuidar lo que se ha avanzado en derechos, y creo que se corresponde con el debate que ha querido en lo que implica una institución, como tú lo has señalado, digamos, conservadora, plantear el Papa, que en su momento también lo señaló el Papa Francisco, y que ahorita fue incluso muy interesante el planteamiento de León XIV crítico a Trump. Entonces yo creo que por ahí habría que leer, y me parece que la comunidad católica debe leer en esa reflexión espiritual lo que significa el cuidado de la vida y la amenaza que representa la candidatura de Abelardo de la Espriella. Sí, es verdad, ese comunicado no es claro. Bueno, tampoco podría serlo porque no es un directorio político, ¿no? Y la Iglesia Católica tiene que cuidar sus formas también, pero no es claro, pero sí pareciera como deslindarse un poco de ese político digo yo. Ahora, Arlene, usted toca un tema muy interesante, que es el del patriarcado. La sola configuración de los hombres más cercanos de la Espriella son todos hombres, y son hombres, digamos, que uno podría definir como el típico machista, en el sentido también, de nuevo, la simbología, los usos, los términos, la forma, la conducta y tal. No solamente eso, sino que si uno de un poco todas las teorías o las hipótesis o las propuestas que se han esbozado desde esa campaña, incluyendo las del vicepresidente Restrepo, el exministro de Duque que usted mencionaba, Carolina, tienen un corte como de la categoría mujer, ¿no? Como que la miran de forma condescendiente, pero en menor nivel. ¿Por qué las mujeres? Parece que el componente mujer
entre los votantes de la primera vuelta fue bastante alto. ¿Por qué a las mujeres no les preocupa eso? ¿Por qué no les interesa sus propios derechos? Ese es un fenómeno. Lo que estamos aquí es discutiendo si es bueno o malo. ¿Por qué ese fenómeno se da? Similar en Estados Unidos con la elección de Trump. Yo creo que para quienes nos identificamos como feministas es muy triste ver ese tipo de aceptación de comportamientos claramente sexistas y profundamente ofensivos, en algunos casos como el episodio con la periodista con cámaras que ocurrió hace poco y nadie... el patriarcado es un sistema que nos afecta a todas y todos, sería mi respuesta. Hay mujeres también sexistas en ese sentido y tristemente el patriarcado, que es una de las estructuras más profundas que observamos en nuestras realidades, significa básicamente una repartición del poder en términos de unos ideales de lo que es ser hombre y mujer, obviamente concentrando el poder en manos de hombres y los tipos de roles sociales a las mujeres. No es gratuito que la mayoría de las mujeres que hayan llegado a cargos importantes de liderazgo sean de derecha. Habría que observarlo en el mundo. En el sentido de que esas candidaturas también son candidaturas que se identifican con el patriarcado y con esa repartición de poder y esa adscripción de identidades particulares de lo masculino y lo femenino a las personas. Entonces, eso sería mi explicación y sin embargo, tal vez cuando comenzamos a observar el retroceso en el reconocimiento de algunos derechos por los que las mujeres hemos luchado mucho, habrá una reacción tardía de parte de quienes se identifican hoy en día con esta candidatura. Pero pues eso es nuestra triste realidad y no es propia solo a Colombia, sino diría que es algo que vemos en muchas partes del mundo. Carolina, ¿quiere añadir algo? No, yo comparto todo lo que ha planteado Arlene. En efecto, como lo señalaba Arlene, el patriarcado es una matriz de este tipo de sociedad y es una forma también de entender el mundo. Y desafortunadamente han sido siglos de afianzar una estructura y una forma de entender el mundo que a veces difícilmente logramos situar las amenazas que representan y sobre todo entender que lo que hemos ganado las mujeres han sido a través de las luchas sociales, unos que consagran derechos y que hoy están en riesgo. A mí también me parece muy problemático que una figura como Belardo de la Espriella, con las expresiones tan claras que ha tenido hacia las mujeres, con la subvaloración de lo que nosotras significamos para la vida social, pueda ser una opción para cualquier mujer hoy. Por cualquier mujer votante. Sí. De acuerdo. Ahora, Arlene también nos decía, y lo sabemos, que en esta elección está incidiendo fuertemente el contexto internacional, empezando por el presidente Trump y su apoyo a De la Espriella, además de otros presidentes de la región que se alinean con él en su ideología. Ese contexto internacional favorece, por supuesto, la elección de la Espriella, pero incide realmente en Colombia. Estamos en un punto en que la soberanía, que es una característica, el extremo de soberanía, la soberanía llevada a su extremo, que es una característica también de algunos gobiernos autoritarios, ¿no? Como la exaltación, lo que decíamos ahora de la patria y la soberanía, en este caso pareciera tener una contradicción enorme, y es que la patria funciona como una propaganda, pero cuando se trata de soberanía, por lo menos desde la Espriella, pareciera que no la tiene muy en cuenta ni la respeta mucho porque lo está consultando todo y casi que está pidiéndole a Estados Unidos sancione a nuestros de votos en una cosa un poco absurda porque no hay pruebas de nada ni nada. Y apelando permanentemente a la autoridad de Estados Unidos y no a la de los propios justicia colombiana. Quisiera que me respondieran sobre esa contradicción tan problemática y como tan lesiva de nuestra nacionalidad. Arlene, la contradicción soberanía, patria o entregarnos a la autoridad del imperio, por llamarlo de alguna manera. No sé qué tanta contradicción hay, primero que todo, porque Colombia en su relación
bilateral con Estados Unidos ha sido tradicionalmente un país entre arrodillado y asociado. Esto es una de las constancias históricas de nuestra política exterior. Y yo he descrito esto a lo largo del tiempo como una intervención por invitación, en el sentido de que distintas élites del país, políticas, económicas, incluso militares y policiales en el periodo más reciente de tiempo, no han visto problemática la injerencia estadounidense en la vida nacional en distintos temas como la seguridad, e incluso han adoptado posturas activas de invitación a que Estados Unidos se involucre más. Esto tiene mucho que ver con una particularidad que para mí es particular en el contexto colombiano, que es un proamericanismo entre estas élites que no vemos en muchas otras partes de América Latina. Y hace, por ejemplo, que el apego a la soberanía, al menos en lo que relaciona con Estados Unidos, no existe como tal en la mayoría de los casos. Ni siquiera vemos una tradición soberanista fuerte entre militares colombianos, diría yo, en cuanto a la relación con Estados Unidos, porque hay también una trayectoria larga, yo lo voy a llamar de solidaridad de cuerpo entre las fuerzas militares de Colombia y de Estados Unidos que se remontan a la guerra en Corea, que Colombia fue el único país que mandó tropas a esa guerra. Entonces eso hace que contradicción como tal no lo veo por parte de al menos del candidato de derecha, y lo vimos también en la candidatura de Paloma Valencia, que veía con muy buenos ojos un nuevo plan Colombia y un mayor involucramiento de Trump en la vida nacional colombiana. Bueno, yo lo noto mucho más acentuado. Es verdad que siempre ha sido mucho los más gobiernos han sido proamericanos, pero norteamericanos. No, esto ya es un amorío exacerbado. Parecería de la estrella sacar mucho más pecho por su nacionalidad gringa que por la colombiana, ¿cierto? Es cierto, eso es sorprendente. Pero no sé... ¿Y por qué no le cobran los votantes eso? O sea, yo no sé yo si creo que sí pueden. Perdóname que te interrumpa, yo sí creo que puede ser que sí se le cobren. No sé si sea cierto que la injerencia tan directa de Trump en la elección juegue a favor totalmente de la estrella, porque hubo un momento en la campaña, de hecho, en donde los ataques constantes a Petro comenzaron a verse desde Washington como algo que podría ser contraproducente en este contexto electoral actual. Entonces creo, al menos siento que entre la opinión pública, al menos, comienza a haber un leve viraje en la manera en que se percibe a Estados Unidos. El amorío con Trump no puede ser generalizado. Estamos hablando también de un presidente muy cuestionado, tanto en Estados Unidos como mundialmente, y yo al menos me rehúso a creer que la población mayoritaria de Colombia se identifica con esa figura presidencial estadounidense y cree que es positivo su injerencia en nuestras elecciones. Carolina. Yo ahí quisiera situar dos elementos adicionales. Uno, es importante incluso que entendamos qué representa hoy los Estados Unidos para el mundo. Y yo creo que es necesario situar que hay una hegemonía en declive de los Estados Unidos. Y que esa hegemonía en declive de los Estados Unidos, en el caso del presidente Trump, ha buscado recomponer su presencia y su poder en América Latina. Y eso lo debemos tener muy claro, digamos, en Colombia. Y ha intentado recomponer porque ha sido evidente que en los progresismos del siglo XXI se ha posibilitado una apertura un poco más amplia, si me permiten la expresión, con China, con otros actores, digamos, en el relacionamiento internacional. Entonces, es un Estados Unidos en crisis, profundamente cuestionado, como lo ha planteado Arlene, profundamente cuestionado internamente porque su promesa de crecimiento económico no se cumplió, porque ha aumentado el costo de vida de manera significativa para los estadounidenses, el nivel de crisis de legitimidad, incluso entiendo que en ciertos sectores del Partido Republicano
republicano hacia los Estados Unidos está llamando. Bueno, está empezando. En el escenario internacional, hasta, digamos, los mismos sectores de las clases políticas, el primer ministro en Canadá lo denunció con mucha claridad en el Foro Mundial de Davos, es decir, es un gran hermano que hoy no resulta que sea tan bueno su apoyo, pero que sí es muy peligroso. Vean ustedes lo que pasó. Hoy Trump se cobra el triunfo de las legislativas de Milei en octubre del año pasado, el triunfo de Katz, y que acaba de pasar la semana pasada en Ecuador y en Argentina, que es algo dramático. Envió al subsecretario de Asuntos Agrícolas de los Estados Unidos en la misión Trump, porque además en el ego que maneja este personaje así denominó la misión Trump, y fue el subsecretario de Agricultura a Argentina a hablar con el gabinete de Milei, a pedirle liberalización de mercados, a pedirle que se pudiera entrar sin restricciones, incluso violando acuerdos que tiene Argentina en el Mercosur y otro para los productos estadounidenses, y al final incluso es la noticia, digamos, en el análisis decían hasta pidió el parmesano, diciendo necesitamos que den la entrada del queso parmesano de los Estados Unidos y no de Italia, que ahí incluso pues hay una tradición histórica también de ese relacionamiento internacional de Argentina. Entonces el apoyo de Trump no es gratuito. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Él cobra, temprano va a cobrar. Él cobra sus apoyos. Sí, Él cobra sus apoyos y los cobra en términos de lo que tú mencionas como esa contradicción y que Arlene desarrolla en la lógica de estas derechas vasallas, subordinadas, que terminan abiertas, digamos, a atender los deseos del más dominante. Y yo comparto la tesis de Arlene de que no es una contradicción, sino que es una nación que se entiende en función también del relacionamiento que ha construido con el hermano mayor, para ponerlo en esos términos. Bueno, muy problemático, pero hablemos también de la otra campaña y de la otra acusación a la otra campaña, que es que Iván Cepeda es peligroso porque es comunista. Evidentemente, Cepeda ha sido formado académicamente en algunos países que uno podría decir, bueno, sí, hicieron parte, porque para mí históricamente ya no es lo mismo el comunismo del siglo pasado que el de este siglo, pero eso no quiere decir que no sea o demócrata o que no respete las formas en las formas institucionalistas colombianas, etcétera. Sin embargo, se ha sembrado miedo sobre el comunismo de Iván Cepeda y lo que podría venir en materia de estatización de todas las todas las actividades en Colombia, de secamiento, por llamarlo de esa manera, de las empresas privadas, de miedo, de que también nos van a quitar todo, la casita, la no sé qué, en fin, que van a cerrar los colegios privados, ¿Qué hay de cierto en esto y qué hay de figuración, de imaginación? Yo creo que es imaginación pura. Él es un personaje político absolutamente transparente que nunca ha ocultado. Yo creo que antes es fuente de orgullo haber sido criado en un hogar de personas que se identifican sí, con algunos valores del socialismo real, pero que en su práctica política lo único que ha demostrado ser es demócrata, respetuoso de la institucionalidad democrática y constitucional y defensor de la paz, de la justicia social y de los derechos humanos. Yo no sé en el contexto actual qué perjudica más la acusación de ser comunista o la acusación de ser el candidato de las FARC, que no hemos mencionado, sí, pero que creo que va por el mismo camino. Va por el mismo camino, pero es otro tipo de acusación. Y en las calles, al menos que llevo poco tiempo de regreso después de ejercer un cargo diplomático en el extranjero, me he puesto en la labor de preguntar a las personas cómo están viendo las elecciones, taxistas y otros, y ha salido mucho en las conversaciones esa acusación. Como me gusta Cepeda, pero me da cosa que dicen
que es el candidato de las FARC y que otros grupos armados como el ELN están haciendo campaña por él en el territorio. Eso para personas jóvenes que no tienen memoria del conflicto armado ni del plebiscito puede no pegar, pero creo que a otros sectores pega mucho. Y es algo que reiteradamente la derecha ha sacado a relucir como parte de su campaña de miedo frente a Iván Cepeda. Y creo que es una acusación evidentemente también falsa que habría que entrar a desmontar, pero que genera miedo. Claro. Entonces creo que son las dos cosas y tal vez Tiene razón. La tercera es que, a diferencia de Petro, que ha sido un poco desordenado en su estilo de gobernanza, Iván Cepeda, en su misma carrera política, ha demostrado ser mucho más disciplinado y sistemático. Menos reactivo. Y que eso también entonces plantea riesgo porque tal vez a Petro le habría gustado hacer todo esto, pero en su desorden no lo logró. Creo que todo esto forma parte de una campaña de nuevo de desinformación y de miedo que tristemente pues está haciendo mella, pero que no se sostiene cuando uno examina a fondo la trayectoria política de Iván Cepeda. Sí, yo creo que hay tres asuntos que quisiera también como destacar. Uno, en efecto, como lo señala Lynn, la trayectoria individual. O sea, la trayectoria vital de Iván es ilustrativa de lo que significa en términos del proyecto político, como es ilustrativa la trayectoria individual de Abelardo de la Espriella, de la cual no hablamos, pero que creo que ya hay suficiente información en redes y demás para saber cuál es la trayectoria individual del candidato. Entonces, la trayectoria individual de Iván ha sido muy clara. La apuesta programática es muy clara, o sea, hay un punto que nuclea la apuesta programática 2026-2030 y es un acuerdo nacional. Iván Cepeda ha dicho, aquí hay que hacer un diálogo. Y hay que hacer un diálogo con todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, pero es un diálogo que no es el diálogo de las élites, sino que es el diálogo entre todas las fuerzas para resolver asuntos profundos de desigualdad social, de injusticia territorial y de construcción de paz. Un diálogo en una lógica de reconciliación. Por favor, detén lo que estás haciendo y escucha con mucha atención. Si alguna vez has sentido ese nudo en el estómago al sacar tu camisa favorita, Él no está planteando azuzar las contradicciones, fortalecer la polarización. Aquí hay que decirlo que la polarización social la ha azuzado la candidatura de la extrema derecha, no la candidatura de este escenario progresista, que es el tercer punto que quisiera señalar. O sea, aquí han problematizado que Iván podría ser la continuidad del petrismo, pero incluso Jarlin lo decía un poco más ordenado y más sistemático, pero al final creo que tenemos una evidencia de los últimos 4 años. Aquí Colombia no se volvió comunista, no se volvió, bueno, todo el miedo que utilizaron hace 5 años en la campaña contra Petro, que está mostrando la evidencia de crecimiento económico, ganancias importantes en los sectores financieros. Mucho cuestionamiento de todas maneras, ¿no? Mucho cuestionamiento, pero... Claro, pero si uno hace un balance de la economía real, de lo que fue la gestión de Gustavo Petro, aquí no pasó nada cercano a ideas comunistas. No, para Entonces, nada. No, o sea, Es porque son socialdemócratas. Creo que desde el inicio claramente. Claro, esto es un gobierno progresista que dice aquí trabajamos, aquí es lo mismo que ha pasado. La experiencia de los progresismos en América Latina, hay que ver México, hay que ver Brasil, hay que ver incluso los primeros progresismos en Argentina. No fue una lógica contra la propiedad privada, estatista, nada de eso estamos viendo ni lo vivimos en Colombia. Entonces, pretender usar como la herramienta del comunismo para asustar a la gente es de un nivel de irresponsabilidad, pero además que no se compadece con la evidencia que estamos nosotros, que hemos vivido y que estamos viendo en la campaña. Bien, entonces podríamos decir que en esta campaña, tal como ocurrió, como recuerda Arlene, la campaña, la votación por el no a la paz, que fue además con demostración, con aceptación de culpa de uno de los que armó la campaña. No sé si ustedes lo recuerdan. El gerente. El gerente, que es de apellido Vélez, que confesó en una entrevista
en un periódico absolutamente conservador, además, que se llama La República, que confesó que habían sacado a la gente a votar, y digo el término colombianísimo, muy emberracado. Estamos repitiendo eso, la gente va a salir a votar o muy emberracada, o muy asustada, muy temerosa. Sí, yo creo que acá el análisis desde la perspectiva de la política de las emociones es central. Aquí están manipulando y moldeando el miedo de la gente, están utilizando, es decir, estas fake news, esta posverdad o lo que diríamos ahorita, el autoritarismo del algoritmo es tremendo. Y la campaña de Abelardo le ha metido mucho recurso a la estrategia digital y es cierto y es una discusión que tenemos que tener como sociedad lo que significa el disciplinamiento del algoritmo. O sea, el algoritmo es muy peligroso cuando tenemos unos sectores sociales que se están acercando de manera muy descafeinada a comprender, digamos, los procesos sociales y las redes, pues en efecto, botan una cantidad de información, pero no es una información democrática. Es decir, el mundo de las redes sociales no es un mundo donde está la apertura de la comunicación, sino que es una comunicación producida por unas empresas, por las grandes Big Tech, porque esos son unos oligopolios que realmente también ponen en riesgo los ejercicios democráticos y es una conversación que tenemos que dar y que sería importante que los candidatos también contribuyan a dar esa discusión y esa pedagogía política sobre lo que está significando esta era digital para el debate público, porque yo creo que no estamos teniendo debate público, sino que estamos teniendo disciplina social a través del algoritmo. Es verdad. Pero creo que, o sea, quiero agregar que además de la campaña de miedo que claramente existe, hay o sea, la extrema derecha, habría que reconocerlo, ha llegado a ejercer dominio sobre las estrategias de comunicación. Estrategias modernas. Sí, en el caso de juventudes creo que estaríamos exagerando si dijéramos que las personas jóvenes están votando por miedo. Creo que votan porque se identifican con ciertos mensajes, con ciertas formas de transmitir ideas. Y en eso sí habría que reconocer que la extrema derecha ha innovado bastante. ¿Sí? O sea, en el pasado no era cool ser de derecha. Hoy en día la extrema derecha tiene sus figuras y sus voceros y voceras jóvenes que emiten mensajes que de algún modo resonan entre las juventudes de una manera mucho más eficiente que antes. Entonces, es así. En todo caso, las campañas se ven con un tono distinto en materia de publicidad, ya no de contenido, en materia de manejo de sus votantes. Sí, porque acá se vende un producto. O sea, es un producto como... Sí. Y Abelardo es un producto que dice, yo no tengo nada que ver con la política tradicional. Yo soy el salvador de la democracia porque estoy por fuera de esta lógica corrupta. Y entonces es un personaje que pareciera puede transformar porque está desde afuera, pero lo que vemos es que lo que lo sostiene es la clase política tradicional. Claro, sí. No importa todo eso, no importa que su fortuna se haya ganado defendiendo a ciertos personas muy cuestionadas. Sí. No solamente cuestionadas, sino que han sido condenadas gravemente. Bueno, paramilitares y narcotraficantes, seamos más expresas. Exacto. Entonces, suponer que un candidato que ha tomado la decisión, además profesional, de defender a cierto tipo de perfil, vaya a ser un candidato exento de círculos de corrupción muy profundos, pues es creo que un sofisma, pero sin embargo parte de su campaña gira en torno a la lucha contra la corrupción. Sí. Entonces, ha sido una campaña, hay que reconocerlo, como dice Arlene, súper eficiente en materia de mensajes falsos, mentirosos, inventados, lo que ustedes quieran, pero ha llegado de tal manera que este personaje, que sí podría decir uno que era un abogado conocido, a mi juicio, esta es una opinión mía, no las comprometo a ustedes, de muy mala fama, pero que haya llegado a 10 millones de votos ya nos está indicando cómo está funcionando la sociedad. En todo caso, y la de Iván Cepeda se ve un poco replegada como a la tipo de campaña tradicional en contacto directo con sus votantes,
no siempre parece que esto no está teniendo tanto efecto, aunque hay que decir que 9 millones y pico de votos tampoco es que sea un fracaso completo. Estamos, digamos que estamos divididos casi mitad y mitad. Podríamos decir, para concluir, porque se nos acabó lastimosamente el tiempo, porque me falta mucho tema para conversar con ustedes, podría... Bueno, compañeras y compañeros, como vemos, esta explicación que nos hace estas ilustres personas invitadas de la revista Raya, de Cecilia Orozco Estarcón, la profesora Carolina Jiménez y la desembajadora Arlene Tinger, en las cuales nos hace la mejor explicación cómo penetra la iglesia por todos lados, muy conservadoras, y participan en política y siempre favoreciendo a toda esta gente. Todo es parte del neofascismo. Entonces, muchas gracias, feliz tarde, buen provecho de almuerzo. Son las 12:10, hora que pueden escuchar este video, lo pueden ver, dar su mensaje, su opinión. Todos es libre de expresarse y dar un me gusta, un compartir y reproducir mis videos. Sois tan amables y les deseo buen provecho en su almuerzo. Los compañeros de ETV que se encuentran en el centro vacacional de ETV en Ricaurte, Girardot, les deseo una feliz tarde, que aprovechen estas vacaciones o este Día del Padre. A todos les deseo un feliz día, que estén compartiendo con sus familias, hijos, hermanos y primos. Un feliz día y pongan a escuchar este video, verlo y sacar sus conclusiones mientras que almuerzan. Una feliz tarde.